El Salmo 73, un salmo precioso de la palabra del Señor, salmo de Asaf. Asaf escribió aproximadamente 12 salmos. El nombre de Asaf significa recolector. Y el Salmo 73 nos muestra algunas experiencias vividas por este escritor llamado Asaf. Cómo él experimentó la presencia de Dios en su vida, pero cómo también él tuvo vacíos espirituales, sequedad espiritual durante su vida, como también nosotros lo tenemos en algunas ocasiones. Entonces nos podemos sentir identificados con este hombre que supo el verdadero significado de la presencia de Dios, pudo entender un poco más las cosas de Dios al entrar en el santuario de Dios. Pero en algún punto de su vida dice el texto que casi deslizaron sus pasos. Mire, vamos a leer el Salmo 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mire lo que dice el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Bien, si hubo un hombre, como les decía hace un ratito, si hubo un hombre que supo el verdadero significado de la presencia de Dios en su vida, de poder experimentar el poder de Dios, de poder darse cuenta de la presencia de Dios en la vida del creyente, fue este hombre llamado Asaf. Asaf era el director de alabanza de David, y como dije, escribió varios salmos, alrededor de 12 salmos, que son realmente maravillosos. Y el Salmo 73 específicamente nos da a conocer esta experiencia con el Señor vivida por este hombre llamado Asaf. A Asaf le sucedió algo que constantemente nos sucede también a nosotros. Nos detenemos a veces en la vida cristiana a ver lo que pasa a nuestro alrededor. En un momento de nuestra vida nosotros comenzamos con mucha pasión en la vida cristiana, comenzamos con mucho gozo, con mucho aliento. Si tú recuerdas tus primeros días como creyentes, vas a recordar eso, tu pasión por el Señor, tu amor, las cosas que hacías por Él. Incluso si recordaras los primeros días en esta iglesia, no sé ya cuánto llevo, un par de años,
empezaste con mucho gozo, pero a veces en el tiempo comenzamos a detenernos, se comienza a acabar la pasión primera con la que nosotros comenzamos y comenzamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor y nos sentimos a veces abrumados por las cosas que suceden en la vida. Porque miramos y vemos que fuera del mundo, quizás sin el Señor, es un desastre. A veces los problemas atacan nuestra vida. A veces las emociones nos juegan una mala pasada. Hay periodos en la vida donde no nos está pasando nada malo a nuestro alrededor, pero en el corazón nos sentimos solos, en el corazón nos sentimos abrumados. A veces la depresión, la tristeza puede llegar también al corazón del creyente y eso desalienta nuestra vida espiritual. A veces hay pecado, permitimos el pecado, nos comenzamos a relajar y comienza la decadencia espiritual en nuestro corazón, el declive, y comienza también el corazón del creyente a perder la pasión por el Señor. No decimos que no amamos al Señor porque le amamos, pero comenzamos a perder ese fuego interior que debe caracterizar al creyente, al Hijo de Dios, aquel que ama a Dios. Entonces a Asaf le pasó también. Si nosotros vamos al Salmo 42, vemos al salmista también ahí que escribe acerca de lo que le pasaba. Dice, como el siervo brama, ¿recuerda el Salmo 42? Por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, mi alma está tan seca, está como en un desierto, y ahora anhela, desea la presencia de Dios. Fueron mis lágrimas, dice el salmista ahí, mi pan de cada día. O sea, lo que le pasaba a diario era llorar y llorar. Entró en una depresión espiritual profunda en su alma, porque ya no veía lo que antes veía. Ya no percibía la presencia de Dios en su vida como antes la percibía. Y hermano, no es que Dios haya cambiado. El problema no es Dios, el problema siempre somos nosotros, es nuestro corazón engañoso. Porque las promesas de la Biblia, la palabra de Dios siempre está ahí. Todos los textos preciosos, Romanos 5:8, que hablan del amor de Dios, Juan 3:16, primera de Juan 4, siempre están ahí. Y a veces los leemos, wow, y maravilloso, y a veces los leemos como si fuera cualquier libro, ¿cierto? Pero la palabra de Dios siempre está ahí. El problema es nuestro corazón. Entonces el salmista comienza en el Salmo 42 a hablar de esa depresión espiritual que tenía en su interior. Y bueno, comienza a recordar lo que él hacía antes, cuando tenía gozo en su corazón. Y dice, cuando yo guiaba, era el que guiaba al pueblo de Dios en las fiestas de peregrinación, guiaba al pueblo en fiesta y se gozaba del Señor, de la presencia de Dios en su vida y en medio del pueblo. Pero en un momento eso comenzó a apagarse en su corazón, comenzó a decaer, y a lo que había llegado era a ver en su vida lágrimas, dolor, tristeza, y eran las lágrimas su pan de día y de noche. Entonces a Asaf le sucedió algo muy parecido. Le sucedió esta misma situación que al escritor del Salmo 42. Miró el mundo, miró la condición de los pecadores, miró al impío, al malo, y dijo, oye, no le está yendo tan mal. Se fijó en las cosas externas y no en lo más importante. Y comenzó a decir, pero si ellos están bien y yo no estoy tan bien quizás. El pueblo de Israel hizo eso en el libro de Jeremías. La condición del pueblo de Israel antes del cautiverio era tan mala, que el pueblo dijo, cuando el profeta le decía, vuélvanse al Señor, el pueblo respondía de esta forma, nosotros cuando estábamos con Dios, nos iba mal, no estábamos bien. Pero cuando estamos ahora sin Dios, en el mundo, bajo otros dioses, entonces estamos bien. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Cuando estamos mal o ahora que estoy bien? A veces el servicio de muchas personas que dicen ser cristianos, el servicio a Dios es así. Yo te sirvo, pero si tú me tienes bien, si tú me das bendiciones, si tú me das esto y lo otro, entonces yo te voy a servir. Pero la vida cristiana no es así. No siempre estamos bien. Si fuera una vida pareja así, o en aumento siempre,
emocionalmente, espiritualmente, sería maravilloso, ¿cierto? Pero la Escritura nos señala claramente que nosotros en este mundo luchamos contra el pecado. Nosotros mientras estemos aquí luchamos contra nuestras emociones, luchamos contra nuestro corazón engañoso. Y a veces no estamos tan bien. Y eso le pasó a Asaf. Asaf no estaba tan bien. Versos 2 y 3 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y hermano, y no resbalaron sus pasos y no se deslizaron sus pies, porque Dios es el que guarda a sus hijos. Si muchas veces nosotros no nos hemos desviado de la fe, no nos hemos ido de los caminos del Señor, es porque Dios ha guardado nuestro camino. Porque ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Porque Dios guarda a sus hijos. Si Dios me dejara simplemente guiarme por los deseos de mi corazón o por mis estados de ánimo, créame, estaríamos fuera. Pero Él nos guarda en medio de las dificultades. Él nos guarda en este caminar cristiano. Él nos guarda sin caída. Él guarda nuestros pies. De hecho, lo vamos a leer después, pero en el Salmo 73, Asaf dice: tú me tomaste de la mano derecha. El Señor lo tuvo siempre ahí. Tú siempre estuviste conmigo. Tú me tomaste de la mano derecha. Tú no me abandonaste, no me dejaste en medio de esta situación difícil de mi vida. En medio de este desánimo espiritual, tú no me dejaste de lado, Señor. Tú estuviste conmigo y me tomaste de esa mano, con esa mano poderosa que Dios tiene. Es como ese brazo fuerte de Dios que relata David ahí en el Salmo 40, cuando David dice: pacientemente esperé a Jehová. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, David se estaba hundiendo en sus dificultades, en su pecado, en sus problemas. Y se hundía más y más en esa arena movediza. Y mientras más luchaba, más se hundía. Pero en un momento dejó de luchar y comenzó a esperar en Dios. Comenzó a descansar en Dios. Es decir, pacientemente esperé al Señor. Y ahí es cuando Dios se inclinó y con su mano poderosa lo sacó de ese hoyo. Lo sacó del lodo cenagoso. Entonces el salmista Asaf dice: en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y el verso 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, estaba en un momento de debilidad. Casi deslizaron sus pies a raíz de estos pensamientos que él tenía. O sea, hubo una debilidad en su corazón. Comenzó a mirar alrededor y dijo: veo la prosperidad de los impíos, como ellos, a pesar de que no siguen a Dios, no sirven a Dios, no le honran, no se guardan, no le temen como yo lo he hecho, ellos están prosperando. No tienen congojas. A veces nosotros pasamos adversidades, pero ellos están felices. Eso pensaba Asaf en su corazón. Y tenía muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas preguntas hacia Dios en su corazón. Pero esas preguntas solo pudieron hallar respuesta. Y una certera respuesta de parte de Dios en un glorioso lugar, en el santuario de Dios. Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque ahí en el santuario de Dios es donde pasan cosas inexplicables. Esa es la presencia de Dios donde nosotros podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Es en Cristo, hermanos míos, es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque el santuario, el templo en el Antiguo Testamento, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Solamente ahí se manifestaba poderosamente la presencia del Señor. Pero dice la palabra en Juan capítulo 1 que en Cristo, en el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la presencia misma de Dios se hizo hombre. Cristo es el templo donde nosotros podemos hallar a Dios. Nadie viene al Padre, dijo Él, sino por mí. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.
Entonces solo en Cristo nosotros podemos hallar las respuestas a nuestra vida, a nuestras incertidumbres. Por eso el Señor Jesús dijo que separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. ¿Qué le pasó a Asaf? Bueno, se separó de Dios. Comenzó a vivir por sus emociones, por las circunstancias, por lo que le estaba pasando, por lo que veía a su alrededor, por la prosperidad de los impíos. Pero no estaba confiando en Dios ni viviendo en dependencia de Dios. Por eso casi deslizaron sus pasos. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios, hermanos, podemos nosotros hallar el gozo de Dios. David dijo al Señor en su oración en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces hemos perdido el gozo de servir a Cristo, el gozo de honrarle con nuestra vida, el gozo de la vida cristiana, el gozo incluso de congregarnos, el gozo de ser parte de una iglesia. ¿Por qué hemos perdido esas cosas, hermanos? Porque desviamos nuestra mirada del Señor, tal como Asaf. Y decimos, mira los impíos, ¿cómo están? Mira, ya no es tan malo. ¿Cómo ellos viven? Ellos no sufren congojas. Los veo alegres. Pero cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno confía en el Señor, cuando uno entiende la palabra de Dios, se aferra a las promesas de Dios, entiende lo que le espera a aquellas personas que siguen ese camino. Asaf dice, cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No solamente mires, cuando tú tomes decisiones en la vida, los placeres que te ofrecen ciertos caminos, o las flores que se presentan al principio del camino, sino siempre mira al final del camino. Eso es lo que nos aconseja la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira al final del camino. Siempre pregúntate a dónde me lleva ese camino. El camino que estoy siguiendo, el camino que estoy llevando, ¿dónde me está llevando realmente? ¿A la bendición, a la presencia de Dios o a la destrucción? A veces los caminos nos parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Asaf no estaba viendo eso. Asaf casi cayó. Asaf casi se deslizó. Él pensó que en vano servía a Dios. A veces decimos eso. ¿Para qué me he guardado? ¿Para qué me he privado de ciertas cosas? ¿Por qué no hago esto y lo otro que hacen las otras personas del mundo? ¿Por qué privo a mis hijos de hacer esto y aquello? A veces decimos eso en vano. He limpiado mi corazón. Y creía que a los malos, a los impíos les iba mejor. Pero cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Verso 13. Verso 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ese fue el pensamiento que tenía Asaf. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, estaba sufriendo, estaba en una situación difícil de su vida. Y a veces las situaciones difíciles nos llevan a dudar de nuestra fe. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, es por eso que nosotros debemos mantenernos apegados al Señor. Debemos mantenernos en comunión íntima con el Señor. Porque cuando desviamos nuestra mirada de Él, entonces comenzamos a dudar de nuestra fe. Y muchas veces comenzamos a desviarnos y a casi deslizar nuestros pasos. Y se nos olvida las cosas maravillosas que nosotros hemos recibido en el Señor. Las bendiciones tan grandes que hemos tenido por servir a Cristo. Dijo Jeremías en el capítulo 20. Usted sabe el ministerio duro de Jeremías. Una predicación de juicio para un pueblo muy rebelde. Para mí, quizás la época donde Israel estuvo en una situación más triste. La época peor de Israel para mí fue los tiempos de Jeremías previo al cautiverio babilónico. La dureza del corazón de ese pueblo era increíble.
Y comenzó Jeremías a ver las circunstancias, comenzó Jeremías a ver que no resultaba lo que él estaba haciendo, que predicaba y nadie se convertía. Y entonces en un momento dijo: no me acordaré más de él. Ya basta. No hablaré más en su nombre, dijo él. Ese fue su pensamiento, producto de la situación, de las circunstancias. Pero dice después el texto en Jeremías 20: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. Quiso dejar al Señor, pero había en su corazón un fuego de Dios que consumía su ser. El fuego y poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, que no le permite apartarse del Señor, a pesar de que a veces las circunstancias son difíciles, a pesar de que a veces por su ánimo, por la circunstancia quisiera dejarlo todo. A Jeremías el Señor no le permitió desviarse de su camino. El Señor siga obrando así en nuestra vida, hermanos míos, que no nos permita desviarnos ni a diestra ni a siniestra, que nos permita tener nuestros ojos puestos en Jesús, y que cuando nuestros pasos quieran desviarse, bueno, Él enderece nuestros pasos, como dice Proverbios 4, que Él siga enderezando nuestro camino. Entonces, en el santuario de Dios, ahí en la presencia de Dios, Asaf comprendió que Dios es justo, que Dios no es injusto. Hermanos, la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Si tú has amado a Dios, si tú has pensado alguna vez: yo he servido por tantos años a Dios y no me ha ido bien, y aún así Dios no me ha bendecido, bueno, déjame decirte que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Déjame decirte que Dios no le queda debiendo nada a nadie, que Dios pagará en esta vida y en la venidera, dice la Escritura. Asaf, al ver la prosperidad de los injustos, llegó a creer que todo sacrificio espiritual, que todo servicio al Señor, que apartarse del pecado, que todo eso había sido en vano, que todo el tiempo que le llevó limpiar su corazón fue en vano, que no tenía sentido. Pero cuando entró en el santuario de Dios, dijo Asaf: comprendí el fin de ellos. Verso 18 dice: ciertamente Dios le dio sabiduría en ese momento. Al estar en comunión con Dios, él pudo entender. Hermanos, cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, estamos apegados a Dios, nosotros podemos ver de la perspectiva de Dios las cosas. Es por eso que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, para poder tener una cosmovisión bíblica, para poder ver las cosas, aún leer el mundo, leer la contingencia, leer lo que está aconteciendo desde el punto de vista de Dios y de su palabra. Y no llegar a creer como Asaf que en vano hemos limpiado nuestro corazón. Verso 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ese es el fin de los impíos. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, Asaf comprendió la justicia de Dios. Asaf comprendió que Dios paga a los impíos de acuerdo a sus obras, que Dios no es injusto y que Dios no menosprecia, sino que se acuerda de los que le han servido, de sus hijos. Al principio entendió que aparentemente a ellos les iba bien, que aparentemente no recibían el castigo por sus malas obras, pero comprendió Asaf que el fin de ese camino que ellos seguían es perdición, es destrucción, es muerte. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros hemos estado como este hombre, a punto de caer porque a veces fuimos deleitados por el mundo? Hermanos, a veces pasa en nuestra vida que Cristo deja de ser lo suficientemente glorioso para nosotros y comenzamos a ver destellos de luz en otras cosas, destellos de gloria en otras cosas. Pero hermano, nunca dejes de que tu corazón se desvíe tras esas luces engañosas, que son placeres momentáneos de esta vida. Mira a Cristo, porque no hay nada más glorioso que nuestro Señor Jesucristo.
No hay nada más glorioso que Él. No hay nada mejor que servirle a Él. No hay nada mejor que honrarle a Él, que gastar nuestra vida por Él. Porque Él es digno de recibir toda la adoración de nosotros. Porque Él es el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas y el que sustenta tu vida y el que guarda tu vida. Dios es justo y Él obra con justicia. Dice Marcos capítulo 10, de cierto os digo, dice el Señor, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando entramos a la presencia de Dios, cuando tenemos comunión con Cristo, cuando entramos en el santuario de Dios, entonces comprendemos, al igual que Asaf, que Dios es justo. Dios es justo. Dios no obra con injusticia, hermanos. Podría relatarle varios testimonios de nuestra vida que y hablo de mí y de mi familia, que no hemos hecho mucho por el Señor, pero jóvenes nos fuimos de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestra familia, nos alejamos y cada vez más al sur. Pero siempre hemos visto la mano de Dios guardándonos y guiándonos. Porque Dios no le queda debiendo nada a nadie, hermanos. Sería un ingrato decir que Dios no ha estado conmigo, Dios no me ha guiado o Dios no me ha bendecido en medio de la obra que Él me ha encomendado hacer. Como dijo un hombre por ahí, que Dios no te enviará donde su gracia no pueda sostenerte. Si Dios te envía, es porque Él te va a guiar, porque Él te va a sostener, porque Él te va a ayudar. Si tú haces su voluntad, su gracia estará contigo, hermano. No deje que las cosas de este mundo, esos destellos falsos de luz, te quiten la mirada del glorioso Salvador, del glorioso Señor Jesucristo. No hay nada más glorioso que Él. Le pasaba a los hermanos en Santiago. ¿Recuerdan cuando Santiago le escribe a estos hermanos que estaban ahí en divisiones, en problemas espirituales? Y Santiago les dice, cuando llega un hermano, una persona mal vestido, ustedes no lo toman en cuenta. Cuando llega una persona con vestidos ostentosos, ustedes le reciben porque piensan que eso es glorioso para ustedes. Eso es lo que les interesa. En otras palabras le dice Santiago. Pero le dice, pongan su mirada en el glorioso Señor Jesucristo. No hay nada más glorioso que el Señor Jesús, hermano. Nada que pueda tener más gloria que Él. Nada que este mundo nos pueda ofrecer es más glorioso que Él. Él lo es todo para nosotros. Él lo llena todo y en todos, dice la Biblia. En Él habita la plenitud de la deidad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No hay nada más grande que nuestro Señor Jesucristo. Asaf comprendió que Dios es justo. Verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, entendió su condición también Asaf. Entendió que había sido un torpe, un tonto al alejarse de Dios, al haber entendido mal las cosas, al haber leído mal la situación de la vida, lo que le estaba pasando. Con todo, verso 23 dice, yo siempre estuve contigo. Y dice, me tomaste de la mano derecha. Es como el niño, ¿cierto? Así yo lo veo, es como el niño que quiere hacer lo que él quiere y soltarse de la mano del papá. ¿Cierto? El papá sabe que está en la calle, si cruza la calle va a haber peligro. Entonces el papá le toma fuerte la mano y no lo suelta. Y le dice, no te voy a soltar, aquí te vas a quedar. Porque sabe que ahí, si lo suelta, hay peligro. Así hace Dios con nosotros. A veces nos queremos soltar de su mano, hermanos, una y otra vez. Pero Él nos toma con su mano fuerte y no nos suelta la mano. Por pura misericordia y por puro amor. Porque Él quiere cuidarnos del mal. Me has guiado, verso 24, según tu consejo y después me recibirás en gloria. A veces los momentos difíciles de la vida, los momentos de tribulación, los momentos de dolor, de tristeza, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado.
es lo primero que pensamos, que ya estamos lejos de Dios, que ya no vale la pena servir a Dios. Y comenzamos a lamentarnos, a esa autoconmiseración que es dañina, hermanos. Empezamos a decir, pobrecito de mí, Dios me ha dejado solo, me ha puesto de lado, Dios me hizo la cruz, ya no veo su mano, ya no veo su poder en mi vida. Pero eso es solo seguir los deseos de nuestro corazón engañoso. Las ideas de nuestro corazón engañoso y perverso. Seguir nuestras emociones. Pero si en vez de dejarnos guiar por esas emociones, las bloqueamos en nuestro corazón y entramos en la presencia de Dios, entramos en el santuario de Dios como lo hizo Asaf, entramos en su palabra, entramos en la comunión con Cristo y dejamos que Dios nos hable, entonces comprenderemos la justicia de Dios, comprenderemos la fidelidad de Dios, que Dios sigue ahí, hermanos, siempre porque Él es fiel. Él no nos suelta, Él nos toma de la mano derecha. Y nos damos cuenta, Asaf se dio cuenta que a pesar de que en ese momento no lo veía, dice en el verso 23, con todo yo siempre estuve contigo. Siempre estuve ahí. Y siempre tú estuviste ahí. ¿No te ha pasado eso, hermano? Que a veces crees que Dios no te escucha, que tus oraciones no pasan el techo de tu casa, pero después tú te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ayudándote. Siempre estuvo guiándote. Siempre estuvo contigo. Porque Dios es fiel. Porque Dios no abandona a los suyos. Dios no abandona a sus hijos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, lo que al parecer es un cántico de la iglesia primitiva, dice, si nosotros le negáremos, dice mucho más, pero al final dice, si nosotros le negaremos, Él también nos negará. Pero si nosotros fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. Como dije hace un rato, seríamos ingratos, hermanos, si dijéramos que Dios no ha estado presente en nuestra vida. Nadie puede decir que Dios lo ha abandonado. Es por eso que cuando vengan esos pensamientos a tu corazón, a tu vida, esos momentos de desánimo, recuerda las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son nuestro sostén. Memoriza versículos que hablan de las promesas de Dios. Uno de los primeros versículos que yo cuando niño me memoricé, me encantó, está en el Salmo 40, versículo 17, que dice, aunque afligido yo, dijo el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Siempre en mi vida, muchísimas veces en mi vida he citado ese texto. En mis oraciones. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Tú lo eres porque tú lo has dicho en tu palabra. No te tardes. Ven, ayúdame, socórreme. Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aunque todos me abandonen, el Señor no lo hará. El Salmo Isaías 49 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, es antinatural, aunque ocurre en ocasiones que mujeres abandonan a sus hijos, pero es antinatural que una mujer abandone el fruto de su vientre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice el texto en Isaías, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide, y ya dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Oh, hermano, qué hermoso versículo. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Promesas de Dios. Promesas que no cambian. Y así hay muchos versículos que nos dicen en la Escritura que Dios no nos abandona, que somos nosotros los que le abandonamos, somos nosotros los que le dejamos, somos nosotros los que no cultivamos nuestra relación con Él, producto de nuestro pecado. Entonces somos nosotros los que debemos volvernos a Él. ¿Qué les dice Santiago nuevamente a los cristianos a los cuales le está escribiendo? Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Porque Él nunca se ha alejado. Son ustedes los que le han dejado. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Entonces, hermanos, su fidelidad es tan grande, no podemos entender la fidelidad de Dios. Si estudiamos un poco acerca de los atributos de Dios, de lo maravilloso que es Dios, de todas sus perfecciones, de su soberanía, de su fidelidad, hermanos, quedamos impresionados. Nuestras palabras son pocas para poder describir cuán grande es nuestro Dios. Miren lo que dice Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones un momento, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Capítulo 3. Verso 22 dice: por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Hermano, Dios se caracteriza, parte de su perfección, de sus atributos, es ser misericordioso, clemente, fiel con su pueblo. Él es fiel con los suyos. Si tú eres un hijo de Dios, bueno, Dios ha sido fiel contigo, ha estado contigo. En los momentos en que no hemos sentido su presencia es porque nosotros nos hemos apartado de Él. Y finalmente, Asaf, estando ahí, entrando en el santuario de Dios, comprende el fin de ellos, comprende el fin de los impíos, que ese camino no es el correcto, que por muy bien que parezca que estén, ¿cierto?, que parezca que le está yendo bien, al final del camino les va a traer destrucción y perdición. Comprende el fin de ellos, comprende la justicia de Dios, comprende que Dios es justo, que Dios castiga el pecado y premia también la fidelidad. Comprende que Dios es fiel, que Dios siempre está con nosotros en medio de esas dificultades, pero también comprende lo más importante, que sin Dios no somos absolutamente nada. Que sin Dios, hermanos, estamos perdidos. Versículo 25 en adelante del Salmo 73. Volvamos ahí al Salmo 73. Versículo 25 dice: después de entender todas estas cosas, Asaf dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Sin Dios nada somos. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, ahí en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, comprendió Asaf que sin Dios no era nada. Comprendió el fin de los impíos, comprendió la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, pero también su dependencia de Dios. Hermanos, los creyentes somos totalmente dependientes de Dios. Así como un niño, un bebé necesita de su madre para poder subsistir, necesita de su alimento, de la leche, así también nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos cada día de nuestra vida de Él, de su palabra. Somos dependientes de Él, hermanos. Entonces, cuando mostramos autonomía, cuando mostramos lejanía del Señor, lo único que nos traerá eso es daño a nuestro propio corazón. Esa autosuficiencia de creer que no necesitamos al buen pastor nos llevará a la perdición, nos llevará a la destrucción. Necesitamos una relación íntima, necesitamos una relación personal y estrecha con el Creador, con el Señor, con el que nos ha dado todo bien. ¿Qué mal nos ha dado el Señor? ¿Qué mal nos ha hecho? Si yo le pasara esa pregunta en un papel y ustedes tuvieran que responder, y esa pregunta dijera: ¿qué maldad hallaste en el Señor? No sabrías qué responder, porque no hay nada malo en el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios se la hizo a través de Jeremías al pueblo, y le dijo: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y si no hemos hallado mal en el Señor, ¿por qué nos alejamos de Él? ¿Por qué nos apartamos de Él?
¿No te das cuenta que estás destruyéndote? ¿Estás dando cosas contra el aguijón? ¿Estás dando patadas a algo que te está dañando? ¿Que te está haciendo heridas a ti mismo? ¿Te estás autoflagelando? ¿Alejándote de Dios? Porque no hay nada bueno fuera de Dios. Entonces Asaf entendió que los malos serán destruidos, que el fin de ellos es perdición. Hermanos, si nosotros no hablamos estas cosas para decir, hoy nosotros somos los que estamos bien porque el Señor está con nosotros. No, con compasión, con tristeza. Me da tristeza ver cómo el impío, cómo el que está lejos de Dios va a la destrucción. Es por eso que debemos llevar el mensaje, el Evangelio, para que ellos puedan conocer a Cristo, para que ellos puedan llegar al santuario de Dios, a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, arrepentidos y confiados en Él. Pero es ahí, en la presencia de Dios, donde Dios le dio a Asaf la visión para ver lo que no estaba viendo en otro momento, cuando casi deslizaron sus pasos. Y él aprendió a confiar en Dios. Hermanos, nosotros no podemos ver todas las cosas. No podemos comprender todo lo que pasa. Nos encantaría tener todo bajo control, pero no podemos. Pero ¿sabe lo que sí podemos hacer? Es confiar en Dios, que tiene todo bajo control. Y que a pesar de que no lo entiendo, a pesar de que no sé por qué está pasando, a pesar de por qué no siento la presencia de Dios en mi vida, por qué estoy viviendo momentos adversos en mi vida, por qué me está pasando esta situación difícil, bueno, a pesar de eso, a pesar de que no entiendo muchas cosas y que no puedo tener bajo control todo, ¿por qué esta enfermedad me está atacando? Bueno, lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios tiene todo bajo control y que todo lo que Él hace es bueno y Él me está cuidando y Él me está guiando a pesar de que yo no entiendo muchas cosas en la vida. Entonces Asaf puso en Dios su confianza. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero en cuanto a mí, dice él, el acercarme a Dios es el bien. Siempre que estoy cerca de Dios, eso es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, dice él, para contar todas sus obras. ¿Has puesto en Dios tu confianza? ¿Has puesto en Dios tu esperanza? Bueno, Asaf lo hizo porque entendió que el acercarse a Dios es el bien. El acercarse a Dios es lo bueno. Y puedes decir tú como él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A veces deseamos muchas cosas en la tierra y poco a Dios. Pero debemos desear a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Anhelar a Dios. Anhelar su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste diciendo, Señor, anhelo ver tu presencia manifestada en mi vida, en mi corazón? Señor, quiero verte obrando en mí con poder. Úsame, Señor. Úsame para lo que tú quieras. Manifiéstate con poder en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una pizca de su presencia en tu corazón? Bueno, ¿dónde comprendió todo esto Asaf? En el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Tan torpe era yo, decía él, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero a pesar de cómo yo soy, a pesar de que era como una bestia delante de ti, un tonto que no entendía, tú siempre estuviste conmigo. Siempre me tomaste de la mano derecha. A pesar de nosotros, hermanos, el Señor sigue estando con nosotros. Sigue guiándonos, sigue amándonos y sigue cuidándonos. ¿Sabe dónde está el santuario de Dios? Bueno, en Cristo. Busca a Cristo con todo tu corazón y vas a hallar la presencia de Dios en tu vida. Porque en Él podemos hallar a Dios. En Él habita la presencia misma de Dios. Y nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Amén. Bien, oremos al Señor. Amado Dios, agradecemos este tiempo en tu palabra. Gracias por Cristo nuestro Señor, a quien podemos acudir libremente, confiados, sabiendo que Él nos ha abierto entrada para hallar gracia en el trono donde habitas tú, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar, porque podemos clamar, porque podemos acudir, porque podemos, Señor, exponer todas nuestras peticiones, desnudar todo nuestro corazón delante de usted,
sabiendo, Señor, que usted tiene cuidado de nosotros. Gracias porque en los momentos de debilidad, de dudas, de falta de fe, Señor, tú has estado con nosotros. No nos has abandonado a pesar de nosotros. Señor, sigue teniendo misericordia de tu pueblo. Sigue guiándonos, Señor, según tu palabra, guiándonos según tu consejo. Y ayúdanos a vivir en una intimidad profunda, Señor, con Cristo. A tener comunión cada día de nuestra vida y a ser totalmente dependientes de tu gracia. Totalmente dependientes de nuestro Señor. Ayúdanos como iglesia a nunca apartarnos de ti, a nunca desviar nuestra mirada, a que nada en este mundo sea más glorioso que nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos del pecado y guárdanos, Señor, de desviarnos del mal. Desviarnos hacia el mal. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.